Bendecidos sean, estimada televidente, y también hermanos en la fe. Estamos dando un nuevo comienzo a un programa más, escudriñando las Sagradas Escrituras. Siempre primeramente darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder enseñar de su palabra, de poder escudriñarla. Y eso es lo que Dios quiere, que su palabra sea regada, sea entregada a cada rincón de la tierra, a cada ser humano que Dios ha creado. Dios, a través de esos programas y de cualquier otro medio de comunicación, les da la oportunidad de conocer el amor infinito de nuestro Padre, las oportunidades que Dios nos da de arrepentimiento, la oportunidad de buscarle sinceramente, de todo corazón, de arrepentirnos, de pedirle a nuestro Padre para que nos pueda restaurar nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos enfermos, pero es la oportunidad de buscar la presencia del Señor. Y de esto se trata este programa, de poder aprender de su palabra, de poder escudriñar. Si tú tienes tu Biblia, no la tengas guardada, sino que sácala, escudriña la palabra. Si no puedes anotar las citas bíblicas que se entregan en el trayecto de la programación, te invito a que tomes un lápiz, una hoja, un papel, una agenda, y puedas tú anotar las citas bíblicas y después, con más tiempo, puedas meditar, puedas escudriñar, puedas aprender del amor de Dios. Tenemos a un Dios que nos ama, nos protege, nos bendice, que nos da miles de oportunidades en nuestras vidas para poder llegar al conocimiento del Señor. Así que, estimada audiencia, yo no sé en qué parte me andas escuchando, andas viendo el programa. Yo te pido que tú abras tu corazón al Señor, que busques su presencia, que converses con Él, así como se conversa entre amigos, entre hijos, entre padres. Puedas sentir el amor del Señor en tu aflicción, en tu enfermedad. Entrégale al Señor, cuéntale lo que tú sientes y vas a ver que Dios te va a alivianar esa carga. Así que Dios los bendiga grandemente. Antes de comenzar el programa, el tema que viene, voy a dar la oportunidad a mi esposo para que también él tenga la oportunidad de saludarles, y también Dios pueda ayudarlo a él para que pueda también llenarle de su gracia y pueda entregar su palabra. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, les saludo primeramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo hago, debido a que reconozco que cuando nosotros estamos reunidos en su nombre, y aquí estamos en su nombre, entonces Él está en medio de nosotros. Amén. Así que le doy gracias al Señor, le doy gracias siempre por la oportunidad que nos brinda de estar conectados a través de estos medios de comunicación, como siempre lo he dicho, para que continuemos escudriñando esta santa palabra del Señor, que tanto nos aconsejó nuestro Señor y lo puso dentro de lo que está escrito, que escudriñemos, porque nos parece que ahí está la vida eterna. Y cuando escudriñamos, entonces aprendemos a conocer la línea, el camino que nos ha dado el Señor para poder llegar a conseguir la vida eterna. Bien, vamos a ir al tema que el Señor nos tiene. Recuerden de que el tema es la oración y la fe, que van muy unidas dos. Las dos son primordiales para tener una relación con Dios: la fe y la oración. Y hemos visto varios versículos que nos enseñan la importancia de la fe. Nuestro Señor Jesucristo dejó varias circunstancias que Él fue viviendo en el tiempo que Él estuvo aquí con nosotros, y cuando le enseñaba a sus discípulos, varias circunstancias donde Él mostraba que la fe era importante. Y vamos a ver circunstancias que el Señor me fue entregando. Incluso ya hemos visto más de algunas testimonios que fueron sucediendo en el camino
llevado por Jesús, donde Él ahí mostraba que la fe era lo que Él esperaba de nosotros, de los discípulos, de aquellos que recibían la palabra, los que recibían las predicaciones que el Señor hacía. Era la fe lo que esperaba de las personas. Y lo vamos a ir viendo a través de estas citas bíblicas. La primera cita bíblica que me dio el Señor para recordarla, porque ya la hemos visto, pero la vamos a recordar, para que vean lo que decía Él a las personas que sí se habían acercado a Él, pero con fe. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 9, y vamos a leer del 20 al 22. ¿Qué dice aquí, amorcito, en Mateo capítulo 9? Anótenlo en su cuadernito, en su hoja que tengan, para que después lo rescaten de la Biblia que ustedes tienen. Amén. Mateo 9, versículo 20 al 22. Al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. O sea, ¿cuál fue la fe que tuvo esta mujer? Que hacía 12 años que llevaba esa enfermedad y hemos visto que ella vio médicos, gastó dinero y le iba más mal. Nunca fue sanada. Pero al oír hablar de Jesús, dice la palabra, que la gente comentaba sobre los milagros, los portentos que hacía Jesucristo. Ella creyó y dijo: si yo solamente, aquí dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y por qué tocó el borde de su manto? Miren, siga leyendo, mi amor. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Qué hermoso lo que termina este hecho. Ella dice, porque decía, o sea, se le acercó y tocó el borde de su manto, porque decía, ella se decía a sí misma, y decía también al que se le acercara, decía dentro de sí, o sea, de sí misma, dentro de su interior, de su ser, de su corazón. Decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Si yo tocare nomás el manto de Jesús, o sea, tener el contacto con Él, tener una comunión con Él, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Amén. O sea, la fe que ella llevaba de hacer lo que a ella le había puesto en su corazón, en su mente, dice, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Por qué fue salva? Por fe. Amén. Qué hermoso poder entender que Jesús quería mostrarnos, y ahí lo dijo. O sea, Él habló no despacito, sino que habló fuerte para que todos los que estaban ahí comprendieran. Para todos los que estaban ahí siguiéndole y todo, que ellos pudieran comprender que la fe de esa mujer fue la que salvó de su situación adversa. Eso es lo que espera de nosotros. O sea, nosotros en este momento Jesús nos está hablando a través de esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros también en una situación adversa tengamos fe y nos acerquemos a Jesús y busquemos a Jesucristo, que Él todo lo puede, para Él nada es imposible. Vamos a ir a otra cita bíblica, en la cual
también nos va mostrando en cada situación que Él iba pasando, que vamos a ver alguna, Él iba mostrando que la fe era importante. Y la oración, porque ella yo creo que oraba cuando fue donde Jesucristo. Y la oración es que si yo voy y toco el borde de su manto, seré salva. O sea, Señor, ella pidiendo ser salva de esa situación. Vamos a ir ahora a la siguiente cita bíblica. Disculpe. Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas, entonces, el Evangelio de San Lucas. Amén. Capítulo 7 y versículo vamos a leer del 36 al 50. Esto es muy importante lo que vamos a leer. Amén. Como título tiene Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Amén. O sea, aquí el relato de la vivencia de Jesús cuando fue a visitar entonces a Simón el fariseo, fue al hogar de él a visitarlo. Entonces una mujer vio que entró Jesús a ese lugar. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, igual que nosotros. Nosotros hemos sido pecadores, no es que no seamos pecadores. Dice que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro era un perfume muy caro, muy de alto precio en ese tiempo. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, ¿qué quiso hacer? Lo mismo que hizo la mujer que tenía el flujo de sangre, tener un contacto con Jesús, tener una comunión con Jesús, estar conectado con Él, pero además fue a ungirlo con perfume, o sea, le derramó su perfume, le besó los pies, lloraba, eso quiere decir clamó a los pies de Jesucristo. Sigue leyendo, mi amor. Y estando detrás de él a sus pies, llorando No, eso lo leyó. No. Ya. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. O sea, qué tremendo aquí la situación. Cuando esta mujer iba y tocaba a Jesucristo y derramaba perfume y lloraba a sus pies y lo secaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando vio esto, lo que hacía esa mujer,
de ir a Jesús y humillarse ante Jesús, porque para besarle los pies tenía que humillarse, postrarse ante Jesús, doblar sus rodillas. Entonces cuando vio esto el fariseo que lo había convidado a la casa para que Jesús fuera, dijo para sí: si fuera profeta, si realmente fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, como diciendo, ¿cómo puede dejarse tocar por esta mujer que es pecadora? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Amén. O sea, Jesús le quiso mostrar un ejemplo a Simón. ¿Cuál fue el ejemplo que rescató Jesús para poder darle una luz a Simón? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. O sea, a ver, ¿qué quieres decirme? Un acreedor tenía 2 deudores, o sea, 2 personas que le debían a él. Acreedores, o sea, personas que deben. Dice, el uno le debía 500 denarios, 500. Y el otro 50 denarios nomás. O sea, bastante poco. Y no teniendo ellos con qué pagar, o sea, ninguno de los 2 tenía cómo pagar. Uno los 500 y el otro los 50. Perdonó ese acreedor, perdonó a ambos. Los perdonó al que tenía la deuda de 500 y al otro de 50. Di pues, le dijo a Simón, di pues tú, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Amén. O sea, respondió bien Simón, porque el que tenía la deuda mayor, oiga, ese sí que tenía que reaccionar de una manera en la que él pensó, que lo amaría mucho más a Jesús, o sea, perdón, al acreedor que le debían. Entonces, como él les perdonó a los 2, el que le debía poco, bueno, fue poco, pero el que le debía más, ese lo amaría más. Y respondiendo Simón dijo eso, ¿no es? Rectamente has juzgado. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O sea, has pensado bien, has juzgado muy bien, que ese lo iba a amar. ¿Y qué pasó? A ver. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Amén. Qué hermoso, qué ejemplo más grande le estaba dando nuestro Señor Jesucristo a Simón, que no entendía. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, o sea, se volvió a la mujer
y le habló a Simón: ¿ves esta mujer? ¿La estás viendo? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré a tu casa y ni siquiera fuiste digno de darme agua para lavar mis pies. Dice: más esta mujer a la que te estoy mostrando, esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, porque la mujer había pecado demasiado, era una pecadora y todos la tenían por pecadora, por eso no querían ni verla. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y siga leyendo, mi amor. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Miren cómo cierra nuestro Señor Jesucristo este hecho, y ella le dijo, a ella le dijo, a esa mujer: tus pecados te son perdonados. A la mujer que era pecadora y que no la podían ver. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, o sea, a cavilar, a criticar, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe, miren qué importante, tu fe te ha salvado, ve en paz. Anda ahora tranquila, porque tu fe te ha salvado. Amén. Qué hermoso, o sea, nosotros somos pecadores. ¿No será que también el Señor nos llama a tener fe? Y fe en Él, porque ella se estaba dirigiendo a Él. Y todos los que tuvieron dificultades de todo orden se dirigían al Señor y querían tener un contacto con Él y clamar a Él y pedirle. Y por la fe de esas personas iban ocurriendo los hechos. Bendito Dios. Amén. ¿Puedo acotar algo? Amén. Después dice que aquí nosotros vemos el hecho de la mujer que le lloró a los pies de Jesús, le enjuagó con el pelo, le echó perfume. Y eso Jesús destaca en el amor ferviente de la mujer, Amén. El cual se evidencia que su fe y su arrepentimiento habían sido aceptados por Amén. Dios. Amén. Amén. Y también dice que Jesús, en el momento que las personas estaban sentados en la mesa juzgándola, Amén. a Jesús y como a la mujer también, ahí demuestra que la autoridad de Jesús actúa como una autoridad divina al perdonar. Desde Amén. el momento que la mujer empezó a limpiar los pies de Jesús, tiene la autoridad y la divina al perdonar los pecados de la mujer, lo que sorprende, dice, a todos los invitados que estaban sentados. Y lo otro que aquí también para compartirles, que al final dice que Jesús le dice a la mujer lo que acabas de recalcar, que tu fe te ha salvado y vete en paz. También enfatiza que la salvación llega por la fe y el reconocimiento sincero de la necesidad en Dios. Amén. Amén. Y no por el cumplimiento, sino que por la necesidad que la mujer tenía, porque ahí nos muestra en su palabra y en la cita que ella era una mujer pecadora. Amén. Si bien es cierto, el mundo la juzgaba, el mundo la apuntaba, pero con esa humildad
y fue como una humildad, humillación hacia Dios. Ella se derramó con todo el acto y misericordia que tuvo. Dios se apiadó de ella. Amén. Amén. Y ahí nos demuestra que Dios nos ama y nos perdona a todos. Pero busca que nosotros también le amemos. Amén. Porque la mujer con lo que realizó le estaba mostrando su amor. Y su arrepentimiento. Amén. Hermano. Su amor. Por eso él dijo, al que se le perdona 500 o 50, el que se le perdona harto, ama más. Pues. Amén. Si esa mujer después lo amó hasta el final, pues lo acompañó y anduvo. Bueno, eso es historia diferente. Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 al 19. Amén. Lleva como título 10 leprosos son limpiados. Amén. O sea, nos indica que 10 leprosos fueron limpiados o sanados, porque nuestra enfermedad es suciedad. Así que ellos fueron limpiados. A ver, lea por favor, mi amor. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Amén. O sea, aquí hay otra situación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Otra situación otra vez. Estamos mostrando situaciones en las cuales pasaron en el camino que estuvo aquí en la vida, que le fueron sucediendo. Y Él fue mostrando la importancia de la fe. Y aquí estas citas que me entregó el Señor justamente van en esa dirección. Pero primero Él muestra cuál era la situación que estaban pasando las personas y cuál fue su anhelo de ser sano, ser salvo, y el agradecimiento que debe haber después de haber recibido un milagro, un portento, un hecho sobrenatural. Aquí lo vamos a ver. Entonces 10 leprosos dijo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos vivían como aislados. Incluso la comida se la dejaban de lejos, así porque era su enfermedad era muy contagiosa. Y alzaron la voz, o sea, eso quiere decir gritaron. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y por qué gritaron? ¿Por qué rogaron? Porque también habían oído hablar de Jesús, que Él hacía milagros, que Él hacía portentos. Por eso gritaban, por eso clamaban: Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Cuando Él los vio, les dijo: id, les dio una orden. Les dio una orden: id y mostraos a los sacerdotes. O sea, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amén. O sea, miren qué hermoso, cómo el relato nos muestra de que cuando ellos obedecieron a la voz de nuestro Señor Jesucristo, en la obediencia está la bendición.
Y aquí nos está mostrando eso nuestro Señor Jesucristo. Que, a ver, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, habían obedecido a lo que les había dicho nuestro Señor Jesucristo, mientras iban fueron limpiados, o sea, fueron sanados. La lepra salió de ellos, la enfermedad salió de ellos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, viendo que su cuerpo quedó, la enfermedad fuera, volvió, o sea, retornó, volvió donde Jesús, volvió glorificando a Dios a gran voz, como diciendo, gloria a Dios, porque Dios sano, gracias Señor. Iba gritando. ¿Y qué pasó? Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Amén. O sea, eso es algo que también nos sucede en esta vida, que hay momentos en que sí podemos clamar a Dios, podemos acudir en el momento de dificultad, de dolor, de angustia, de desesperación, podemos acudir a Dios y Él nos escucha y hace con nosotros, pero después nos olvidamos de Dios y ya no hay más. No hay ni agradecimiento, ni glorificamos a Dios, ni reconocemos que fue por el amor de Dios y por su misericordia y por su poder. No reconocemos nada. A mí me ha tocado muchas veces unas situaciones de esa naturaleza, en las cuales Dios ha mostrado su gloria, su poder, su grandeza, y después las personas ni siquiera han dado gracias. Y aquí lo está mostrando eso el Señor. Dice, y se postró rostro en tierra el que retornó a donde nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias, o sea, postrándose rostro en tierra, quiere decir que dobló sus rodillas, se humilló ante el Señor, dándole gracias, y este era además samaritano. ¿Sabe lo que significa samaritano? Que él era pecador, que él había fallado mucho en la vida, porque los samaritanos los tenían como los más pecadores del mundo. Y este era samaritano, más encima, o sea, era pecador, y por pecado a lo mejor estaba enfermo, igual que los otros. Pero los otros siguieron pecando más todavía. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, él sabía claramente que los 10 habían quedado sanos, porque él era el que estaba realizando esa acción de sanarlos, de limpiarlos a los 10. Y ahí preguntó el Señor, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados y los 9? O sea, solo uno regresó, solo uno vino, se postró, solo uno dio las gracias, alabó. ¿Y los 9 dónde están? Eso quiere decir que los 9, cuando se vieron sanos, se olvidaron de Jesús, se fueron a sus casas y siguieron haciendo lo que hacían antes. No sé si entienden. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, este era extranjero, este era de otro planeta. Era pecador y lo miraban en menos y toda la cosa. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y miren lo que les dijo. Lea la última parte. ¿Cómo cierra el Señor aquí? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, estaba humillado, estaba dándole gracias, estaba mostrado, alabándole.
Y él le dice, levántate. O sea, ya incorpórate, levántate, vete. Ándate ahora. Tu fe te ha salvado. Te ha salvado. O sea, el tener fe. ¿En tener fe de qué? De que Él fue el que hizo el milagro con él. En tener fe de que Él respondió a nuestro Señor Jesucristo. Y creer en Él. Y ser agradecido de Él. Y de ir y alabarle, glorificarle, darle la honra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tener fe de que lo que hizo el Señor, muchas veces nosotros hace milagros que ni siquiera nos damos cuenta. Y en detalle más encima, que a mí me ha pasado. Pero yo reconozco que la mano de Dios está ahí. Y le doy gracias al Señor y glorifico al Señor por lo que Él hace. Y es lo que espera de todos nosotros el Señor. Que cuando Él manifieste su amor, manifieste su misericordia, manifieste el poder, nosotros reconozcamos que es Dios. Nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida con mi esposa, pero, ¿sabe? La hemos visto un poco negra, oscura, pero yo nunca he perdido la fe. Y he dicho, el Señor ha prometido estar conmigo hasta el fin. Y sé que Él hará. Lo estoy viendo difícil, pero sé que Él hará. Así que tranquilidad y paz. Y de repente nos abre las puertas y las cosas se dan. Entonces yo no puedo ser necio. Yo no puedo decir, oh, qué suerte. No puedo decir, oh, qué coincidencia que haya sucedido esta situación. No puedo decir eso. Yo tengo que reconocer que la mano de Dios está y está realizando milagros, está realizando portentos y me abre las puertas y me salva de la situación adversa. Pero es por la fe. Él actúa por la fe. Hay mucha necesidad en este mundo. Nosotros tenemos necesidad. Y muchos tienen necesidad. Muchos, mire, tienen escasez. No tienen trabajo. Mire, si el Señor se moviera por la necesidad del ser humano, oiga, todos tendrían trabajo. Pero Él no se mueve por la necesidad del ser humano. Él se mueve por la fe. Cuando una persona no tiene trabajo y tiene fe, y aunque ve negro y como que no le resulta y que manda currículum, ¿no? Pero tiene fe que el Señor le va a abrir y que el Señor va a hacer con él y le ruega y le pide, Señor, abre la puerta, va a suceder. Amén. Pero después no se debe olvidar de que él clamó, de que él pidió y Dios le respondió. Es lo que pasó con ellos, con los 9. Solo uno reconoció. Bendito Dios. Amén. Vamos a ir a otra cita bíblica. Ya hemos visto Lucas 17. Vamos a ir a Efesios 2, capítulo 2. Vamos a leer del 4 al 10. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Amén. Vamos a leerlo desde el principio y vamos a leer el título que tiene esta cita. Dice, salvos por gracia. O sea, Él
ha destinado que nosotros seamos salvos solamente por gracia. No es que seamos merecedores de ser salvos. No, salvos por gracia. A ver, leamos desde el principio de nuevo, amorcito. Amén. Salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. O sea, mire qué tremendo. O sea, dice Él, y Él nos dio vida a nosotros. Él dice que vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra. Nos dio vida a nosotros. Dice, cuando estabais, o sea, todos estábamos, no algunitos nomás, cuando estabais muertos, o sea, el pecado es muerte. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Siga leyendo, mi amor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Miren qué tremendo, vamos a ir discerniendo todo esto. En los cuales anduvisteis, o sea, no es que no hayamos andado, en los cuales dice anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es contraria a las corrientes de Dios. Siguiendo las corrientes de este mundo, Alberto, de este mundo que no obedece, que no acata, que no busca a Dios, que no busca los caminos de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién gobierna en este mundo ahora? No está gobernando nuestro Señor Jesucristo, está gobernando el enemigo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera el enemigo? ¿Dónde se mete el enemigo? En los hijos de desobediencia. Los que no obedecen, los que no acatan, los que no buscan a Dios, que no creen en las cosas de Dios. Ahí opera el enemigo. Y nosotros anduvimos en esos caminos también. Siga leyendo, mi amor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea, aquí nos explica claramente la palabra, entre los cuales también todos nosotros, no algunos nomás, otra vez lo repito, todos nosotros, los seres humanos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, le obedecíamos más a los deseos carnales que al espíritu. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, cuando nos vienen pensamientos, porque el enemigo nos ataca en la mente, en los pensamientos. Cuando en las carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Oh, Dios santo, lo mismo que los demás. Y siga leyendo, mi amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. O sea, aquí viene el amor que muestra nuestro Señor. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Fue por amor. ¿Y qué vino a hacer? A hacer la obra de amor más grande que hemos visto en este mundo, de morir por nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿En qué es rico el Señor? ¿Qué es rico Dios? En misericordia. Por su gran amor. O sea, no hay amor más grande que Dios. Por su gran amor con que nos amó. Entonces estábamos discerniendo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Qué importante es la fe, es lo que estamos aprendiendo.
dice, y esto no de vosotros, o sea, no es cosa nuestra. Dice, pues es don de Dios. O sea, ¿qué es don? Es regalo. Amén. Regalo de Dios, no es que Amén. nosotros lo merezcamos, es un don de Dios. No por obras, o sea, no por lo que hagamos, no por lo que hayamos hecho, que hoy esto, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces se gloria la persona que hice esto, que le di a los niños regalos, esto, otro, no. Eso no es. ¿Y por qué dice al final? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya. Dice, explica entonces este libro sagrado, porque somos hechuras suyas, o sea, fuimos creados por Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ¿para qué fuimos creados? Para buenas ¿Para obras. qué nos puso en este mundo? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Él ya preparó de antemano las obras que teníamos que hacer nosotros, para que anduviésemos en ellas. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Vamos a ir a la última cita, Marcos 7, 24 Al 30. al 30. Lleva por título La fe de la mujer Sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Síganos. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Amén. O sea, miren lo que nos presenta nuestro Señor, otra vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos mostrando eso, lo que le fue sucediendo en lo que iba haciendo. Dice, levantándose de allí, fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, eso quiere decir estaba poseída por Satanás, luego que oyó de él, o sea, escuchó hablar de milagros, de portentos y todo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. O sea, otra vez una mujer que se humilla, se postra y le pide. ¿Y qué le pidió? Amén. La mujer. La mujer era ya. Pero Jesús le dijo, vamos a leer primero acá. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y Amén. le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, le rogaba, le pedía, le imploraba. ¿Y qué pasó? A ver. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, los perrillos. ¿Qué pasaba? Que él le dijo, como rechazándola, deja primero que le dé pan a los hijos. O sea, porque él vino a los, dice que él vino a los judíos, a los israelitas. Y como él era una mujer sirofenicia, era una mujer de otra índole que no tenía conocimiento bíblico, no tenía conocimiento de palabra de Dios, pero ella escuchó hablar de Jesús y le fue a implorar. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué respondió ella? Ya, primero aclarar que los perrillos son los gentiles, aquella gente pecadora. Claro, Amén. perrillo, o sea, como lo último, los Ya. perritos. Sí. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Amén. O sea, ella insistió. La fe era tan grande de ella que no escuchó el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Deja primero los hijos y le dijo,
los perrillos no, pero ella le dijo los perrillos, aunque debajo de la mesa están ahí, pero reciben las migajas y se sirven de ellas. Entonces él se sorprendió de esta mujer que fuera insistente y que creyera que él podía. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. O sea, qué tremendo es poder entender que la fe de ella fue tan insistente que el Señor al final le dijo: ya, perfecto. Por esta palabra, por lo que has dicho, y por tener fe y confianza y esperanza, por esta palabra, ve, anda a tu casa. El demonio ha salido de tu hija. Amén. O sea, fue al instante. Al instante en la que ella, por su fe insistente, y eso es lo que espera de nosotros nuestro Señor Jesucristo, que tengamos insistencia. Hay momentos, bueno, el Señor me sigue mostrando que, bueno, no podemos ir a todo, pero vamos a ver eso, que en un momento dado hubo una mujer que estaba pasándolo muy mal y se habían aprovechado de ella, y resulta de que ella fue donde el juez y para que le hiciera justicia, y el juez le decía no, porque veía que ella no tenía ni plata y todo, y no podía responder, así que se negaba, pero ella insistía, iba y todo, y al final dijo el juez: es tanto que esta mujer me rompe el seso, le haré justicia. Aunque no tenga plata, le haré justicia. Y dice, ahí lo compara nuestro Señor Jesucristo, dice: no responderá mi Padre a todo aquel que insiste, que Amén. Ora, que persiste en su fe, creyendo que sí va a poder. Ella insistía al juez porque tenía fe de que en la tanta insistencia en ir y pedirle y suplicarle, entonces iba a ocurrir. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Amén. Nos muestra a través de estas circunstancias, de estos hechos que estamos rescatando de esta palabra de Dios, nos muestra que nosotros tenemos que tener insistencia con respecto al Señor. Muchas veces nosotros esperamos que las cosas sean respondidas, pero en el acto. Así es, mi Dios. O sea, somos de carne y de repente las situaciones adversas queremos que sean solucionadas, pero ya no más. Y no sabemos esperar. Y no sabemos que Él nos prueba. ¿Y en qué nos prueba? En las situaciones adversas y difíciles. Y dice que en la carta del apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, gócense mejor, alégrense cuando estén pasando el momento difícil, dice la palabra de Dios aquí en Santiago, capítulo 1, anoten, versículo 2. Dice: hermanos míos, hablando el apóstol Santiago, hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, conociendo. Y ahora estamos conociendo, ahora estamos recibiendo esto, el conocimiento. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿En qué nos está probando el Señor? En nuestra fe. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos circunstancias difíciles, cuando tenemos circunstancias adversas, como lo vimos en las circunstancias que pasaban las personas y se acercaban a Jesús y le pedían a Jesús y le suplicaban a Jesús, entonces tengan gozo,
tengan alegría, sabiendo entonces que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa paciencia? Les explico. O sea que las cosas no son como nosotros las esperamos, como esa mujer que quería y todo, y él le dijo espérate aquí y allá, pero insistió tanto que ya, anda, ve, y tu hija ya salió de esa posesión que tenía del enemigo. Entonces las cosas hay que tener paciencia. Yo siempre cuando enseño la palabra y veo que personas están angustiadas y desesperadas, y yo les digo, sean pacientes, esperen, pero esperen en el Señor. No esperen en las circunstancias que estamos pasando, porque si pensamos en las circunstancias difíciles, pensamos que nunca vamos a salir de esto, y que nos va a ir mal, y que va a ser difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces yo tengo que tener la confianza y la fe de que Dios va a ser con nosotros. Amén. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, que tengamos la fe suficiente como para saber de que Él responde. Amén. Y es importante poder comprender que la fe y la oración van unidas. Las personas oraban y clamaban y pedían, pero además tenían fe. Y las dos cosas acompañadas, entonces hay un resultado que esperamos que sea. A lo mejor no inmediato, pero Dios va a responder. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. No nos dejará, hará con nosotros, siempre y cuando creamos y aceptemos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Hemos llegado al final de este programa, hermanos. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, que la puedan aceptar y que la puedan llevar a la práctica, porque eso es lo que busca nuestro Señor. Si les ha gustado, siempre les pido compártanlo a sus amistades, compañeros de trabajo, a sus vecinos, y si es que les ha gustado y encuentran que esto es importante. Dios les bendiga. Amén. Llegamos al final. Que Dios sea con ustedes, bendiciéndolos en sus hogares, en su trabajo, y que Dios escuche la petición de su corazón. Sean perseverantes, así como la mujer sirofenicia que tuvo la fe, porque Jesucristo le estaba probando su fe, a ver hasta si era perseverante para que su hija sea sanada. Entonces Jesús la probó, y era tan grande la fe, la necesidad que ella tenía por la sanidad de su hija, que Jesucristo escuchó su oración, Jesucristo escuchó esa petición y fue hecha. Así que cómo no, Dios no puede responder nuestra oración si nosotros con fe se lo pedimos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios los guarde, y los esperamos próximamente en un programa más, escudriñando las Sagradas Escrituras. Amén. Dios les bendiga.